video presentado al profesor Julio F. Bobadilla sobre el tema osciladores, tipos, circuitos integrados 555 y el 8038, presentado por el grupo que usted ve aquí presente, comenzando por mí, Álvaro Rosales, Bernardo Rivera, Luis Rosario y José Rivera, estudiantes de Ingeniería Electrónica, a la materia de Electrónica 2. Comenzando por el tema, hacemos una pequeña introducción que es el análisis del movimiento oscilatorio, porque vamos a hablar sobre osciladores. Es de gran utilidad por su aplicación a múltiples fenómenos, tanto de la física experimental y la tecnología industrial, como en el estudio teórico de la física de las partículas. Los sistemas oscilantes se encuentran en múltiples campos de la física, de la química, de la biología, no solo en el universo microscópico, sino también en el ámbito de los movimientos, de sistemas estelares tratados por la astrofísica. Pero nosotros entraremos en la tecnología. El oscilador es un componente capaz de convertir la energía de corriente continua a corriente alterna a una frecuencia específica. Sus aplicaciones son muchas. Hay generadores de frecuencia de radio y televisión, osciladores a los receptores locales. La gran mayoría, por no decir que todos los equipos electrónicos utilizan para su funcionamiento señales eléctricas de uno o de estos tres tipos: ondas cuadradas, ondas tipo diente de cierre o triangular, o las ondas sinusoidales. También entraremos en materia en circuitos integrados, los que son para cubrir determinado número de aplicaciones que se venían realizando con otros componentes electrónicos discretos, transistores, resistencias, etc. O generalmente el 555, desarrollado inicialmente por la firma Signetics, tiene en cualquiera de los casos como características principales la necesidad de muy pocos componentes auxiliares y la facilidad de cálculo y diseño de sus circuitos asociados. Comenzando con los osciladores, vamos a hablar de los diferentes tipos. Los diferentes tipos va a comenzar el compañero Bernardo Rivera, que va a comenzar con uno de los tipos de osciladores. Continúa, compañero. Voy a hablar sobre el tipo de osciladores LC. Este oscilador LC está constituido por un condensador y una bobina que están conectados en paralelo. Su función basa en guardar la energía y carga eléctrica en el condensador y en otra forma de campo magnético en la bobina, la cual en este circuito LC es que la velocidad con la que corre y regresa la corriente desde el condensador a la bobina esto produce una frecuencia común denominada frecuencia de resonancia. Esto es lo que se llama eso. Osciladores Hartley es un oscilador electrónico de muy alta frecuencia que se basa en un oscilador LC constituido como una bobina y un capacitor como el oscilador anterior LC. Este oscilador es muy utilizado en el receptor de radiofrecuencia con transistores acomodándose con más facilidad para una variación de frecuencia. Esto está constituido con un capacitor y dos bobinas donde tiene un gas central que llega a una fuente. Osciladores Schottky es un circuito basado en un oscilador LC. Este es un oscilador de alta frecuencia. Su respuesta debe tener una salida de frecuencia sin que no haya una entrada. Quiere decir, él es independiente. Él nada más va a generar su propia frecuencia, pero no va a estar obligada con una de entrada. Osciladores CLAP. Estos osciladores son muy utilizados en aplicaciones de radiofrecuencia para transmitir informaciones como radio, televisión, telefónica, etc. La instancia de esta bobina es parcialmente compensada por la reactancia del condensador. Esto permite una instancia más elevada. Eleva el factor Q. El factor Q es el factor de calidad de la bobina, lo que permite a su vez que el oscilador sea más estable y está constituido con tres capacitores y una bobina. Esto hace un paralelo. Bueno, yo les hablaré lo que es el oscilador de tipo Pierce, pero cabe destacar que este oscilador se deriva en dos partes, que sería el oscilador discreto y el oscilador compuesto por un circuito integral. Hablaremos del oscilador de cristal discreto, que dice: este tipo de oscilador cuenta con una dualidad y esta consiste
que su frecuencia de trabajo opera sobre el rango del cristal fundamental completo, que va desde 1 kHz a 30 kHz. Esto utiliza un circuito que requiere pocos componentes, donde estos necesitan de un solo transistor. En la versión de media, el diseño de este tipo de oscilador desarrolla una alta potencia en la señal de salida, mientras que disipa una poca potencia en el mismo cristal. La estabilidad de este en corto plazo en frecuencia es excelente, y esto se da porque la entrada Q es tan alta como la Q interna del cristal. Procederemos a hablar del cristal utilizando un circuito integrado. Y como vemos en la gráfica o en la diapositiva, consta de un circuito integrado donde este ofrece menos estabilidad en frecuencia, donde su configuración consta de un diseño digital sencillo compuesto por un LCD. ¿Quieres pausar un momento? Sencillo que consta de un IC, que sería un circuito integral, formado por esta forma una reducción de gastos, y su funcionamiento es invertir la señal de entrada y salida, logrando que la entrada A1 opere a una clase A, y de esta forma A2 convierta la salida de A1 en una oscilación completa, de punto de corte a saturación, y reduciendo el tiempo de carga y descarga del buffer de la salida de A1. Fácil, ponle pausa. A continuación hablaremos del oscilador de cambio de fase, y como podemos ver, este también consta de un amplificador operacional, el cual, como sabemos, amplifica. Entonces decimos, el oscilador de cambio de fase produce una retroalimentación positiva mediante el uso de un amplificador inverso, como vemos en las diapositivas, y la suma de otros 180 de cambio de fase son por los 3 circuitos que conforman el filtro pasa alto que vemos en la gráfica, donde vemos que hay 3 resistencias y 3 capacitores. Estos producen este cambio de fase de 180 para una sola frecuencia. Bueno, el siguiente es el oscilador RC, y este tipo de oscilador cuenta con una configuración dada por resistencias y capacitores unidos en serie formando una red RC. Este tipo de configuración tiene un factor de pérdida considerable de potencia, por lo que es importante implementar un amplificador para recuperar dicha pérdida. Para este se utiliza un puente equilibrado como el que hace el puente Waite, para obtener un funcionamiento en frecuencia más estable. Bueno, lo siguiente es hablar de aquellos osciladores los cuales son utilizados o implementados para el funcionamiento de un microcontrolador. Y estos osciladores son el LP, el XT y el HS. ¿En qué se diferencian estos osciladores? Prácticamente la configuración es la misma. Cuentan con un cristal de cuarzo, 2 condensadores, una terminal a tierra y 2 salidas. ¿Dónde es la diferencia de o la oscilación o la frecuencia de esta es dada por el fabricante? De cierta manera ya uno selecciona o compra o adquiere el oscilador dependiendo de la frecuencia que necesite. Y ¿cómo se diferencia? El LP es de baja frecuencia, el XT es de mediana frecuencia y el HS es de alta frecuencia. Circuitos osciladores con cristal. Circuitos osciladores serie. Un circuito básico oscilador resonante en serie utiliza un cristal que está diseñado para oscilar en su frecuencia resonante serie natural. En este circuito no hay capacitadores. En la relación los circuitos resonantes, no hay capacitores. En la realimentación, los circuitos resonantes serie son usados por la baja cantidad de componentes que se utilizan.
pero estos circuitos pueden tener componentes parásitos que intervienen en la realimentación y en el caso que el cristal deje de funcionar, oscilarán a una frecuencia impredecible. La figura muestra el esquema de este oscilador. De la figura del circuito básico del oscilador resonante serie, se ve que no existen componentes para ajustar la frecuencia de un oscilador. R1 es utilizado para polarizar el inversor en su región lineal de operación y además provee una realimentación negativa al inversor. C1 es un capacitor de acople para bloquear los componentes de continuo. R2 está para controlar la potencia que se entrega al cristal, limitando así la corriente a través de él. Integrador 555 es un circuito integrado CI, también conocido como el chip o microchip. Es un circuito electrónico complejo en forma de una pastilla pequeña de material semiconductor, encapsulado o envasado en una sola pieza. Esta pieza es una carcasa de la que se salen unas patillas que servirán para conectar el circuito integrado al circuito. Como podemos ver en el datasheet que se encuentra en el diagrama que se encuentra en la diapositiva que lo encontramos en el datasheet, se pueden ver para qué está cada patilla que sale encapsulado. Está la entrada, está con la entrada positiva de voltaje, el reset, está el control, está el threshold que es como un bloqueo y está al lado el componente como tal físicamente. Sí, como se ve. Esto es el tipo de encapsulado que se encuentra. Aquí es donde se ve lo mismo de masa, disparo, salida. Es lo mismo que acabo de decir en diferente. Este es otro tipo de encapsulado que se encuentra en aquella web. Como podemos ver abajo dice el A555, el P DIP 8 patillas y el DIP de 14 patillas o metálico, que también antes se encontraba mucho en muchos equipos electrónicos. Podemos también ver múltiples aplicaciones del integrador 555. Bueno, lo podemos encontrar en alarmas, que solo deberemos poner un zumbador a las salidas en estable a estable y tendremos pues una alarma en tiempo real. Un temporizador o timer es probablemente una de las formas más utilizadas de este integrador. Se usa para temporizar cualquier cosa, por ejemplo, el encendido de una lámpara, intermitentes de los colchones, semáforos del paradero, semáforos en que cambian de color, etcétera, muchísimos más. El control de un servomotor. Hay muchos circuitos con el 555 para controlar los pulsos para el controlador de un servomotor. Él entrega una onda cuadrática, lo que dice que abre o cierra algún circuito en un determinado tiempo, por eso se dice timing, y es utilizado para oscilar o cuadrar algún pulso de, como un ejemplo, un semáforo. Quiero que vaya prendiendo el verde, después el rojo, después el verde, el rojo, etc. Otro ejemplo podría ser detectores de temperatura. Eso quiere decir que si colocamos una resistencia, depende del caso, puede avisarnos cuando aumente la temperatura. Si colocamos una resistencia NTC, que su valor depende de la temperatura, ella va a manejar el LED, el diodo, y lo va a encender y apagar, depende de cómo lo configuremos. Si hay mucho calor, podemos colocar de que el LED encienda muy rápidamente, cosa que parecería que estuviera encendido pero a nuestra vista, y el LED va apagándose si está de menor temperatura. Generador de frecuencias de sonido es la resistencia. Le colocamos una resistencia de un potenciómetro, la cual la salida de un altavoz. Lo que vamos a hacer es que al introducir una señal de sonido en el altavoz, si movemos el potenciómetro, el altavoz sonará diferente de alguna forma, generando sonidos diferentes. Eso quiere decir como un crossover. ¿Cómo con los contadores? Pues bien, no nos puede servir para contar.
Si la señal de salida le ponemos un circuito que cada vez que le llegue una señal aumentará el número. También tenemos el integrador 8038. El bloque fundamental de estos circuitos es el oscilador controlado por tensión, conocidos como el Voltage Control Oscillator o VCO, que generalmente tiene una señal triangular o cuadrada. La señal triangular puede ser convertida a una señal sinusoidal mediante a un conformador de forma de onda o un chip. Wave Shaper. Dos ejemplos típicos del VCO es el circuito integrado 566, conocido como el LM566 de National Semiconductor, y el generador de formas de ondas de precisión ICL8038. Intercia. El ICL8038 es un generador de ondas triangulares, cuadradas y sinusoidales, de baja distorsión y en alta linealidad, con frecuencias de salida que varían desde 0.01 Hz hasta los 300 kHz. En la figura 10.20 se presenta una aplicación típica de este circuito cuya frecuencia de salida varía con la tensión de entrada, TI. Las aplicaciones del 8038 depende de qué tan importante necesitemos el VCO. Por ejemplo, los sintetizadores, un instrumento musical, el núcleo del sintetizador es un VCO. La estabilidad de todo instrumento va a depender de las prestaciones del VCO. Entre las principales características de un VCO se encuentra de poder seleccionar externamente la frecuencia en la que vamos a trabajar, pudiendo obtener un amplio margen de las frecuencias, útiles entre 0.01 MHz y 300 Hz. Esta selección se puede efectuar mediante resistencias y condensadores. También podemos modular la frecuencia y el barrido con una tensión externa. Los VCO también tienen un amplio margen de las temperaturas, para las que consigue una salida estable. Si los conectamos con un PLL, todavía se puede reducir más la derivada en temperatura. Otra característica importante es que un VCO se puede obtener simultáneamente en la salida de señales tipo seno, triangular y coseno. Si la salida es sinusoidal, se produce una distorsión baja y normalmente la tensión que se obtiene a la salida elevada. Y además de todas estas cualidades, su manejo es bastante fácil y podemos conseguir que funcione perfectamente con unos pocos componentes externos. Bueno, queremos agradecerles por habernos prestado atención en toda esta intervención que tuvimos, sin antes que ojalá quede muy claro todo el tema de lo que es los osciladores, y le agradecemos todos por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.